Hola amigos de YouTube, bienvenidos. Si no me conoces, yo soy Andy Kiwi y estoy aquí en este canal donde les explico ciertas cosas sobre arquitectura, revisamos arquitectura en series o películas y hacemos tutoriales de una que otra cosa relacionada con la escritura y los libros. El día de hoy vengo a ustedes con una pequeña disculpa por haberme ausentado, creo que fue un mes. Después de haber estado subiendo contenido sin falta, una vez por semana durante no me acuerdo cuándo, me detuve y esto fue pues por causas escolares y bla bla bla. Entonces ya estoy aquí de regreso y ya hay contenido y justo les traigo algo que me di cuenta de que no tenía aquí en el canal y que creo que es súper importante, que es cómo empezar un proyecto en arquitectura. Así que vamos a ver cómo es que se hace. Ok, aquí les traigo una lista de requerimientos donde vamos a ver a grandes rasgos los puntos más importantes para comenzar a la aproximación de un proyecto. Posteriormente vamos a analizar más a fondo algunos de ellos en este video, y en otro video que voy a realizar después les voy a enseñar un poquito más sobre los otros puntos que no voy a estar tocando en este video en específico. Entonces, vamos a comenzar con el primero y es la base. Aquí es donde decidimos qué tipo de proyecto tenemos, si va a ser vivienda, si van a ser oficinas, si va a ser un complejo de usos mixtos, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué escala tiene? ¿Esto es un proyecto pequeño o es un proyecto grande? ¿Un proyecto mediano? No sé, ¿son oficinas 2 pisos o son oficinas 5 pisos o son oficinas más comercio y son 30 pisos, ¿no? Entonces aquí es más o menos aproximarnos a la escala del proyecto. Ya después vienen los metros cuadrados, estos dos vienen muy de la mano. Aquí, ¿cuántos metros cuadrados necesito para cada cosa? ¿Cuántos metros cuadrados tengo de terreno? ¿Cuántos puedo usar? ¿Cuántos tengo que dejar libres? Y luego los requerimientos específicos. Esto podría ser que el cliente, o en este caso el profesor, me pidió que tuviera un helipuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sería la base. Después tenemos la ubicación. Este es uno de los puntos a los que voy a profundizar más, así que les voy a dejar un poco nada más aquí los puntos y ya. ¿Dónde está? ¿Qué clima tenemos? ¿Cómo se accede? ¿Cuánto llueve? ¿Cuál es su vegetación endémica? Etcétera, etcétera. Después el terreno. Este también es súper importante. Este no lo voy a tocar tan a fondo, pero si quieren puedo hacer un video al respecto. Déjenlo en los comentarios si les gustaría la idea. En terreno, ¿cómo es mi terreno? ¿Es cuadrado? ¿Es rectangular? ¿Es irregular? ¿Cuántos frentes tengo? ¿Tengo un frente? ¿Tengo 2 frentes? ¿Tengo 3 frentes? ¿Estoy en una isla? ¿Cuántos frentes tengo? Esto también dependerá mucho de cuántas fachadas necesito hacer, cuántas fachadas tengo que planear. Luego, ¿es plano o tiene relieve? ¿Tengo curvas de nivel? ¿Tengo que emparejar la tierra en algún punto? ¿Dónde está? Esto de dónde está no me refiero tanto a la ubicación, sino a en qué altura, o si está en la ciudad o si está fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué propiedades puedo aprovechar, no? Si está en la ciudad, voy a decir, no, pues igual quiero bloquear el ruido. Entonces tengo que considerar ubicaciones estratégicas dentro del terreno para poder hacer esto que yo estoy buscando, ¿no? O no sé, está a lo alto de una montaña, entonces quiero abrir más mi vista panorámica para que tengamos una mejor vista de todo los alrededores, ¿no? Y luego, ¿qué me pide mi terreno? Algunos terrenos, por ejemplo, si está en esquina, te van a decir, bueno, obviamente no te van a decir nada, pero van a hacer algo que es como pedirte sin palabras que les ponga cierta forma. Entonces, si está en esquina, igual y la forma del edificio va a ser en L, ¿no? Como respondiendo a la forma del terreno. Después viene el concepto. Aquí es qué quiero para el proyecto, cómo me gustaría que fuera, a qué responde, la relación entre espacios. Aquí usualmente lo que se hace es un mapa conceptual, un mapita donde voy haciendo la relación entre mis espacios, así de esto necesita estar conectado con esto y esto con esto, bla bla bla. Y posteriormente el dibujo, empezar a dibujar tus ideas. Esto
Pero el concepto también es un poco complicado, alguna gente no entiende bien lo que es el concepto como tal, así que decidí que también voy a hacer un video explicando qué es el concepto y cómo se hace. Así que pueden esperarlo pronto en el canal, no olviden suscribirse y darle like a este video. También pueden seguirme en mis redes sociales por cualquier cosilla, ahí les informaré de lo que se venga. Y luego, por último, proyección. Esta es la aproximación al dibujo arquitectónico. Aquí ya tienes que revisar si tus espacios están proporcionados, qué tan grande se ve uno en relación al otro, qué tanto espacio es útil, qué tanto no es útil. Después, cómo son las circulaciones, qué conecta con qué, si es eficiente, si no es eficiente, si necesita escaleras, elevadores, escaleras de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a revisar el punto de ubicación, así que si gustan quedarse en el video, voy a darles un ejemplo con investigaciones que yo he realizado dentro de la carrera, así que pueden quedarse y mirarlo, o si no, pues los estaría viendo en un video más específico respecto a otro tema. Pero les recomiendo mucho que lo vean, que se queden, porque son investigaciones bastante completas que incluso han sido hechas para otros países, entonces es conveniente ver cómo se desarrollan este tipo de investigaciones. Así que bueno, sin más los dejo con esto y nos vemos aquí a la vuelta. Ok chicos, pues para empezar les traigo dos análisis de sitio que realicé. Uno lo hice con mi grupo entero de proyectos y el otro lo hice con mi equipo de proyectos. Son dos diferentes proyectos. Les voy a explicar a continuación cada uno de ellos de la forma más rápida posible. Primero, antes de que realicemos todo esto del análisis del sitio y bla bla bla, que como pueden ver es algo gigantesco, en este caso nos aventamos 94 páginas, no se preocupen, no se las voy a mostrar. Necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo es eso? Y posteriormente realizar todo el análisis del sitio para posteriormente poder empezar con el desarrollo del proyecto. Entonces, por ejemplo, este de Costa Rica fue un proyecto en el que realizamos un complejo de usos mixtos, en el que pues teníamos diferentes usos y que iba a estar en una zona de Costa Rica que está un poco cerca de San José, pero no tan cerca. Entonces teníamos que también ver ahí qué onda con todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor y cómo es que iba a llegar a afectar esta edificación concreta dentro de ese contexto. Entonces pues lo que hicimos, empezamos a investigar Costa Rica porque nosotros no somos de Costa Rica, entonces no sabíamos nada de Costa Rica, así que empezamos a investigar qué onda con Costa Rica, su área metropolitana, sus calles más importantes, sus vías primarias, sus vías secundarias. Este mapa es esencial. Este igual está un poco muy alejado, entonces no es tan útil a una escala más cercana ya, pero en el documento de acá, por ejemplo, sí que realizamos ese análisis dentro de un polígono, ¿no? Entonces tenemos aquí, bueno, este mapita no es exactamente, pero tenemos aquí la enmarcación de cuáles son las calles, cuáles son los accesos a nuestro predio, a nuestra zona. Tenemos el transporte público esencial. También aquí desarrollamos un poquito más del transporte público, marcamos también taxis, trenes, aeropuertos, autopistas. Ya posteriormente marcamos las zonas industriales, que también es esencial en caso de que tengas cerca de tu predio, de que eso te pueda afectar directamente. Por eso es muy importante revisar también, por ejemplo, si tenemos una zona industrial por aquí supuestamente y nuestro proyecto está por aquí y el viento viene así, pues hay que ver cómo se puede bloquear un poco para que la sanidad dentro del predio no se vea muy afectada. También tenemos el nivel de También tenemos el nivel económico del lugar. Tenemos una enmarcación que nos permite saber la situación socioeconómica de la población dentro del lugar que estamos requiriendo. Aquí, por ejemplo, tenemos elevaciones del lugar. Esto es súper importantísimo. Aquí hicimos una comparación entre San José y la Ciudad de México.
Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el clima es húmedo y muy tropical. Aquí nada más es como un poco más caliente, ¿no? Y templado. Entonces tenemos como la temperatura promedio en San José, en la Ciudad de México. Esto lo hicimos para nosotros poder tener una base y saber, no, pues nosotros estamos usualmente de 6 a 27, ¿no? Y ellos de 17 a 27. Entonces está un poco más caliente que aquí y además es más húmedo que aquí. Entonces eso también es súper importante a la hora de la elección de los materiales, a la hora del confort dentro de los edificios. Así que el análisis del clima siempre es algo esencial cuando estás en un lugar que no conoces, cuando no es tu ciudad, cuando no es algo donde tú has estado personalmente experimentando el clima durante todo el año, ¿no? También marcamos la humedad. Como pueden ver, la humedad en San José era súper más alta que en la Ciudad de México. Las lluvias, esto también es esencial a la hora de saber si vamos a hacer un sistema de captación de agua pluvial. Vamos a poder aquí revisar cuánta lluvia cae y por lo tanto saber cómo tenemos que calcular nuestros sistemas de captación de agua. Los vientos dominantes, esto de igual manera para poder saber de dónde viene el aire, cómo vamos a ventilar nuestros espacios. En este caso analizamos la actividad volcánica porque San José tiene varios volcanes, terremotos e inundaciones. Las inundaciones también son súper clave para saber cómo tenemos que desarrollar el edificio, cómo se tiene que diseñar. Deslaves, huracanes, tipo de energía, esto también es muy bueno saberlo para saber qué tipo de energía se está usando en ese lugar y cómo podemos llegar nosotros a impactar dentro de eso, a cambiar las cosas. Costo de energía, el trayecto solar, esto es para diciembre y también para mayo, o sea, para el solsticio, para el equinoccio, y después la flora y la fauna del lugar, ¿no? Esto también es muy necesario porque no podemos llegar a introducir especies invasivas dentro de un lugar y pues causar un desequilibrio dentro del ecosistema. Población, la distribución de la población, los hobbies de la población, esto nos ayuda a saber qué tipo de comercios podemos colocar dentro de un lugar, por ejemplo. Actividades en tiempos libres, también tenemos indicadores, fertilidad, mortalidad, nacimientos, etc. Porcentaje de población asegurada, sin empleo, en empleos informales, gente que trabaja y en qué trabaja, la participación de las mujeres, por ejemplo, qué idioma hablan, principalmente español, por ejemplo, aquí en este caso, y idioma secundario el inglés, el porcentaje de gente religiosa, educación, cuánta gente estudia, cuánta gente se gradúa, población asegurada, visitantes, turismo, esto también es importante si quieres hacer un proyecto como un hotel, o en este caso que era de usos mixtos, que también tenía un hotel, pero que pues igual es una fuente de atracción turística, ¿no? Aquí pues marcamos que algunos datos curiosos, como que no tienen ejército desde 1948, y su moneda, ¿no? Cuánto equivale un colón en pesos y en dólares. Y pues ya, algunas de las maneras en las que se refieren a sí mismos. Aquí ya es un poco más cercano, si se fijan, aquí estaba el terreno, aquí están las vías principales, aquí hay vías principales, vías secundarias, las que están marcadas en color, y todas las que permanecieron en gris son las vías terciarias. Después aquí se marcó en un radio de 1 kilómetro cuáles son los servicios que tenemos por la zona. Esto también nos permite decidir qué tipo de comercios vamos a poner, qué tipo de servicios vamos a poner dentro de nuestro predio. Algunos usos que se propusieron, igual usos que se propusieron, bla bla bla. Ese es el valor de lo que ganan estas personas al año, más o menos. Y algunas muestras de arquitectura dentro de la zona. Como ven, es algo variada, hay de varios tipos y cuánto tienen de terreno de construcción, ¿no? Después, el tipo de tierra que tenemos dentro del predio, un análisis un poco más a corta escala, y eso sería todo. Y por ejemplo acá, en este lo pueden ver más claro, marcamos aquí ya en un nivel polígono. Este proyecto es para un distrito de innovación, es una escuela
una universidad, donde se va a estar haciendo este distrito que va a ser una integración entre la comunidad estudiantil y la comunidad que habita el predio, ¿no? Entonces pues se marcaron los usos de suelo, como podemos ver predomina el uso de suelo habitacional. Entonces esto nos habla mucho del tipo de zona que es esta, ¿no? No es una zona de oficinas, no es una zona de atracciones turísticas, es una zona habitacional, y nosotros vamos a llegar a poner aquí un lugar donde la gente va a poder acercarse y realizar sus actividades cotidianas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están las gráficas de uso de suelo. Tenemos la normatividad vigente. Esto es súper importante siempre. Anótenlo, hagan una lista. De esta presentación pueden hacer como una lista de lo que se puede requerir, ¿no? Estas son las normas de vialidades. Aquí nos dicen, no, pues en esta vialidad puedes construir un poco más alto, bla, bla, bla. Aquí marcamos gráficamente los niveles de cada uno de los predios, las colonias dentro del predio, infraestructura, cines, supermercados, no sé qué. Aquí nos faltaron, seguimos desarrollando esta investigación, entonces este mapa está lleno de puntitos de colores, pero llenísimo de puntitos de colores, y eso igual nos permitió saber qué es lo que íbamos a colocar dentro del predio, además de un análisis que hicimos posteriormente un poco más a fondo. El espacio público dentro del lugar, riesgos urbanos. Aquí en este caso afortunadamente no está tan riesgoso, sí se puede inundar porque es una zona inundable, pero sería como el único. Topografía, igual para ver que estamos como en bajadita. Tipo de zona, esto es importantísimo, saber en qué zona está ubicada. En caso de la Ciudad de México pues tenemos 3 zonas, la zona lacustre, la zona de transición y la zona de lomerío, que es como la más estable. Nosotros nos encontrábamos en zona de transición. Esto determina el tipo de cimentación que necesitamos. Y después el estudio biclimático, que es lo que ya les había contado, ejes compositivos, naturaleza, los predios potenciales. Aquí viene ya la movilidad, el transporte público, súper importante, las vialidades, la delincuencia, la demografía del lugar y las tradiciones y costumbres. Entonces, chicos, y esto, la distribución del trabajo entre los compañeros. Entonces, chicos, este es básicamente un análisis que tienen que hacer. Ya les mostré 2 ejemplos de cómo lo hemos hecho nosotros en mi escuela. Ya te puedes ir focalizando un poco más en ciertas cosas dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Nosotros, por ejemplo, hicimos también un desarrollo de investigación en cuanto a vivienda dentro de este polígono. Es decir, cómo son las viviendas, cuántos pisos tienen, cuántas habitaciones tienen, etcétera, etcétera, etcétera. De los comercios igual. Eso porque nosotros queríamos integrar vivienda y comercio dentro de nuestro polígono. Entonces tienes que saber cómo es lo que ya existe y cómo es lo que se podría colocar, se podría proponer. Y ya después, por último, pero no menos importante, viene la revisión de los casos análogos. Los casos análogos son literalmente casos en los que tú puedes revisar proyectos que ya se hayan hecho de lo que tú estás buscando. Aquí hay, por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos. Tenemos el espacio público, algunos un poco más grandes, digamos, proyectos más grandes, luego ya más específicos, departamentos, un teatro, un hotel. Todo esto lo queríamos integrar dentro del proyecto, entonces empezamos a buscar otros proyectos que se hubieran realizado, que tuvieran más o menos las mismas dimensiones y que pudieran servirnos como referencia a la hora de proyectar. Aquí tenemos más, un showroom, un gimnasio, coworking y las conclusiones, ¿no? De qué es lo que podemos utilizar de cada uno de esos. Después nos seguimos con nuestras propuestas, ya empezamos aquí a generar propuestas. Dijimos, no, pues la integración de la ecobici dentro de este predio, bla, 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 una intervención a los camellones. La creación del parque lineal. Aquí podemos ver, por ejemplo, las áreas con más inseguridad dentro del predio y cómo queremos mejorar estas principales avenidas para que también cambien estas estadísticas y ya no haya tantos incidentes delictivas en el proyecto. Después nos seguimos ya con el concepto arquitectónico. Aquí empezamos con algunos bocetos a plantear, a dibujar, bla, bla, bla. Decidimos qué queríamos hacer, se decide cuánto vas a construir. Dices, no, pues 3.000 metros cuadrados de vivienda van a ser 70%, bla, 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 bla. Cuántas tipologías, imágenes objetivo, como quieres que se vea.
Y más o menos la volumetría y cómo vas sacando acá, cómo quieres que sean las cosas, ¿no? Aquí están nuestras primeras aproximaciones. Y ya, en planta, ¿no? El dibujo. Y ya eso no se los voy a mostrar porque ya está más aburrido. Pero básicamente esto es lo que se hace. Primero haces tu investigación, luego empiezas con tu concepto, haces trazas, dibujos, haces dibujos y ya por último empiezas a generar los planos, los renders, todo esto. Entonces, bueno, amigos, espero que esto les haya gustado, que les haya servido y que puedan hacer una buena investigación, un buen proyecto arquitectónico. Así que espero que, si es así, me den un like por mi esfuerzo, por mostrarle mis trabajos de la escuela y por estar aquí todos los días. Bueno, no todos los días, pero por estar aquí intentando ayudarles. Así que bueno, denle like al video, suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.